Hola, pastor, ¿cómo está? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle y agradecerle también su apoyo, sus oraciones, que me ha compartido los audios. De veras que han sido muy edificantes, de mucha bendición. Unos son en verdad muy especiales, como el Pentecostés del Señor Yeshua. En verdad muy, de mucho bien. Me han hecho mucho bien, nos han hecho mucho bien. Y pues muchas gracias, pastor. Sí, 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 gracias, gracias. Y sí, estoy aquí en pie, gracias a Dios, ya mucho mejor, más fortalecido, eh, con más fuerza del Eterno y viendo su poder y misericordia, ¿no? Para ir anulando y deshaciendo cuestiones espirituales negativas, ¿no? Que le comenté en otro momento. Pero gracias a Dios, todo ha estado mejorando. Gracias a Dios. Sí. Y pues también, pues aprovechando, comentarle un poquito, ¿no? De las experiencias, se me ocurrió hacerlo por mensaje de voz. Ujú. Algunas experiencias que ve que quedamos a lo mejor tomar un café o así, pero entiendo que también su agenda luego puede estar ocupada. Y entonces por aquí se me ocurrió compartirle, ¿no? Algunas experiencias de tipo eh, extraterrestre. Ujú. Le comparto alguna de ellas. Por ejemplo, antes de la pandemia, yo daba diplomados en el Centro Médico Siglo XXI. Ujú. Me dedico a dar diplomados en la cuestión de la salud mental, la psicoterapia, la musicoterapia, etcétera, ¿no? Y entonces, eh, pues bueno, venía yo ya haciendo este trabajo de varios años, ahí en el área de enseñanza, en centro médico, y llegaban pues muchas personas, ajá. De entre todas estas personas, desde luego profesionales de la salud, todos, llegó una señora en particular que ese día, en esa clase en particular, yo estaba trabajando con frecuencias planetarias, es decir, con sonidos de ciertas zonas del espacio. Ujú. Entonces yo utilicé esos sonidos de una región muy remota de la galaxia. Ujú. Son sonidos muy, ¿cómo decirlo? No humanos. Ujú. O sea, son sonidos muy impactantes, ajá, de estas lugares lejanos de la galaxia. Estos donde los obtuve, pues grabaciones de la NASA por medio de sondas que han logrado captar los sonidos y todo ello de estos lugares tan lejanos. Y entonces los puse. Una de ellas tenía una habilidad o tiene una habilidad muy en particular para las cuestiones espirituales. Y entonces ella me refiere al final de la sesión, ya que terminamos la audición y todo, eh, ella me refiere que cuando estaba escuchando ese tipo de sonidos, eh, por ahí se abrió un portal, se abrió un portal dimensional y se coló una entidad extraterrestre. Ujú. Y como ella era la de más evolución espiritual, por llamarlo de alguna manera, o la más sensible a ese tipo de circunstancias, se quedó con ella. Yo todavía en esa época no tenía tan despierto esto, ¿no? De este tipo de realidades y de este tipo de circunstancias, ¿no? De hechos. Y ella me dijo, es que tú abriste con eso un portal y vino esta entidad extraterrestre y está aquí conmigo. ¿Qué hago? Yo, la verdad, se me hizo así como que pues está exagerando. le- y así, ¿no? O tal vez es así, ¿no? Mucha fantasía. Le dije dos, tres cosas para salir del paso y ya. Terminó la sesión, terminó el diplomado, el curso. Pasaron meses de este evento y vuelvo a hacer otro. Ajá, pasado ya varios meses y se vuelve a presentar la persona. Ujú. La mujer se vuelve a presentar
para ello yo ya había entonces empezado a ver más cuestiones de estas, o sea, me empezaron a llegar casos en este tipo de circunstancias. Ahorita le comento los otros casos y empecé a darme cuenta pues que era real. Entonces yo empezaba también a tener ciertos sueños en ese sentido, de seres extraterrestres y así, ¿no? Entonces, el chiste es que en ese momento yo ya estaba como más consciente de lo que era eso y sabía que lo que me había dicho era verdad. Ujú. Entonces llegó precisamente, y así fueron sus palabras, sé que ya estás preparado, ya tienes esta conciencia de esta realidad y vengo para que vuelvas a abrir el portal y se pueda ir esta entidad. Entendí, para entonces yo ya había, ya pues, pasaron, yo creo que más de un año y medio, porque yo ya en esa época también empecé a estudiar Kabbalah. Ujú. Eh, Estudié Kabbalah ahí en el Centro Internacional de Kabbalah México, ahí con los hermanos hebreos, ¿no? Ahí en Polanco. Entonces, yo ya sabía de los 72 nombres, etcétera, y, y me vino que utilizara uno de los nombres de viaje a través del tiempo, que si no mal recuerdo son los de los primeros nombres, viajar en el tiempo, ¿no? O creo que es el primero de los 72 nombres, si no mal recuerdo. Entonces, eh, utilicé ese nombre, lo proyecté, ujú, y volví a abrir la música, ajá, por ende abrí nuevamente el portal, pero ya proyectando los nombres de estos códigos de luz de los 72 nombres, entre ellos, como le digo, el de viaje en el tiempo, y etcétera. Y en efecto, esta entidad se volvió o sea, se fue, ajá, se volvió a manifestar, pero también se fue. Ujú. Se fue y ella al final ya me dijo, sí, sí, se fue. Se fue cuando tú abriste la música, se abrió el portal, pero cuando empezaste con los códigos de luz de los 72 nombres, algunos de ellos en el especial de viaje a través del tiempo, se pudo ir. Ujú. Se pudo ir y ya no está aquí. Ya se fue, ya me dejó libre. Ella me decía que jamás le hizo daño, no era malo ni nada, pero pues estaba ahí con ella y que le daba información y así, ¿no? Entonces, pues bueno, esa fue una de mis experiencias entre varias que tengo. En este sentido, yo ahí sí ya lo percibía a la entidad. En efecto, no era mala, no, 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 o sea, no, no era demonio, pues. Este, y sí, estaba esperando a que se abriera ese portal y se pudiera volver a ir a través de estos sonidos. Igual, si me lo permite, le puedo hacer no, no lo sé, ¿no? O sea, yo no sé si a usted le gustaría escuchar esos sonidos también y ver su opinión, ¿no? Al respecto de estos sonidos, de estas grabaciones que tengo, ¿no? Ya de tiempo, pero son muy, muy impactantes y sí, sí mueven cosas, ¿no? En el aspecto dimensional. Entonces, esa es una de mis experiencias, ¿no? Que le comparto. Rápidamente otra también, atendí un caso de una señora que su matriz la utilizaban pues para experimentos genéticos, espiritualmente, ¿no? Porque inclusive ella empezó a tener problemas ginecológicos y fue al ginecólogo, ujú, y su ginecólogo iba con su esposo y le dijo, bueno, puedes salir tantito al esposo y todo el rollo, y ya que le pregunta, oye, en buena onda, ¿has tenido abortos? No, 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 o sea, no, pues yo nada más tengo sus 3 hijos, los que tiene, y siempre con su esposo, ¿no? Y no, pero ¿de veras no has tenido abortos o así? No, no, que yo sepa. Evidentemente ella no le dijo al ginecólogo que venían extraterrestres y utilizaban su matriz para experimentos genéticos. Ujú. Pero lo que el ginecólogo le decía es que tu matriz está, ella en ese entonces tenía como 40 años más o menos. Y el ginecólogo le decía, pues es que tu matriz ya es de una persona envejecida, pero envejecida ya muchísimo, ¿no?
de una mujer bastante mayor. Entonces, eh, pues es muy extraño porque tienes 40 años y tu matriz ya es de una persona muy, 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 muy grande. Entonces, pues no sé qué esté pasando. Pero ella me decía que llegaban las entidades, en este caso eran como los grises, que llegaban y ella quería, pues que ya no sucediera eso, ¿no? Entonces igual le sugerí el uso de algunos códigos de los 72 nombres de Kabbalah, como manera de protección, igual que orar a Jesús, bueno, a Yeshua, y que le pidiera protección, ¿no? Para que, y eso, y sí, cesaron. Al día de hoy ya no, ya no sucedía esto. Aparte de que ellos viven, allá por Valle Dorado, por esa zona. Su casa en particular era una que estaba ubicada en un lugar en donde era como igual, ¿no? Una especie de portal o algo así, porque había muchas cosas, como hadas, duendes y así, ¿no? Cosas, pero como que salían de paso y así, ¿no? Eh, yo les sugería eso, ¿no? De que en un momento dado pudieran poner ciertos códigos de luz de los 72 nombres en lugares específicos, para que pudieran, pero sobre todo yo les sugería mucho que orara a Jesús, al Señor Jesucristo, eh, y entonces, bueno, en ese entonces todavía yo no tenía la revelación del nombre de Yeshua, de Yeshua Hamashiach, que ahora la tenemos, gracias a Dios, y entonces cesaron ese tipo de visitas, por así decirlo, que ella llegó a tener por muchos años, ¿no? En ese sentido. Esa fue otra experiencia, ¿no? En ese sentido de seres extraterrestres. En este caso era los grises, ajá, los mm, cabeza como de avellana, ¿no? Así de ojos rasgados y esos así de baja estatura. Alguna vez, y esta ya es una experiencia mía, ujú, alguna vez en un sueño se me presentaron tres de ellos, solo que eran de tres colores diferentes. Era uno gris, como los típicos, era uno plateado y era uno dorado. Ajá. Llegaban, yo los veía cómo se acercaban en el sueño. En un momento dado eh, era telepática la comunicación, o sea, nunca fue verbal, solo fue telepática. Y uno de ellos, el dorado no, no, perdón, el plateado me decía, te vamos a dar la capacidad de conocer el pasado, el presente y el futuro de las cosas, pero como yo, no sé, algo no me vibró bien, ujú, y yo dije, no, 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 yo no quiero eso, yo solamente quiero lo que el Espíritu Santo me quiera dar y no quiero esto que ustedes me están ofreciendo. Y entonces se comunica el dorado, dice, vámonos, todavía no está listo. Todo fue telepático, o sea, nunca se intercambiaron palabras, ¿no? Todo fue mental. Y ya, eso fue el diálogo breve. Yo, evidentemente, yo rechacé esa parte, porque no sé, algo no en mi interior, en mi espíritu, me decía que no lo aceptara. Ujú. Y se fueron. De la misma manera como los vi que llegaban, dieron la vuelta y se retiraron. Ujú. Esa sí ya fue una experiencia mía en particular, ujú, como tal. Eh, y bueno, ahorita le platico otras, un par de ellas, dos más que puedan ser interesantes, que estas son más recientes. Ajá. Estas que le comento, que le platico, fueron más o menos ahí por los años 2015, 2014, por ahí más o menos, ¿no? O inclusive un poquito más atrás, tal vez 2013. Ujú, sí. Yo me acuerdo que eh, yo fui al congreso que usted hizo, de que hablaba de ovnis, o sea, que era así muy, muy novedoso, o sea, totalmente revelador para aquella época. Y
yo fui a ese congreso y estuvo maravilloso, realmente sobresaliente, es extraordinario, quiero decir. Entonces, yo estuve yendo, ujú, y no sé si recuerdo que tuvimos una conversación en su oficina. Ajá. También me mostró usted los 72 nombres, pero de Melquisedec. Ajá. Y también quedamos en que tal vez más adelante me enseñaba eso, ¿no? En los 72 nombres, la tabla de 72 nombres pero del sacerdocio de Melquisedec, que son otros. Y bueno, algo así comentamos, me acuerdo, ¿no? Un poco de la reunión que tuvimos por aquellas épocas. Y bueno, y ahorita le platico las más recientes. De estas más recientes, Pastor, pues ya estas sí son recientes, ¿no? Tendrá un mes, cuando mucho, mes y medio, que era como, que fueron como especie de revelación, ¿no? De lo que estaba pasando, de dónde venían. Ah, porque resulta, le comenté brevemente en el audio, ¿no? De este grupo de corte, pues sí, satánico, pero una rama, pues, pero que al final se disfrazan, ¿no? Como ángel de luz, como la palabra lo enseña, en ese disfraz, pero al final del día, pues van a lo mismo, definitivamente. Y entonces yo veía, el espíritu me mostraba que de dónde venían los ataques, ¿no? Venían de una caverna, o sea, una caverna terrible, o sea, de mucha maldad, de mucha tiniebla, y esa caverna estaba viva. De hecho, había ahí un ser mimetizado con la caverna entre las paredes, cosas así, escenas muy, muy grotescas, eh, de mucha oscuridad, de mucha maldad. Y el Espíritu Santo me mostraba esa caverna y me mostraba que de ahí venía, ¿no? Gran parte del ataque que yo estaba recibiendo. De repente, esa entidad mimetizada entre las piedras y las rocas y eh, siniestras, tenebrosas, como que se daba cuenta que la estábamos viendo. Digo la estábamos viendo porque yo sentía que el Espíritu Santo es el que me mostraba eso, y en efecto, así, ¡pum!, de repente así se cortaba la visión. O sea, el Espíritu me sacaba de ahí inmediatamente y ya, ¿no? Se terminaba la visión. Otra, otro, otro sueño que tuve, no son sueños, son como revelaciones, porque es bien diferente del sueño. Creo que usted me entiende. Eh, yo veía, me llevaban a un lugar donde veía mucha gente, era una especie como de congreso, porque había gente, ¿no? Y era un auditorio y así, ¿no? O sea, y había un stand de cosas, ¿no? Muy raras, o sea, cosas muy raras que yo jamás había visto. eh, Tablas con símbolos rarísimos que nunca yo he visto o había visto. Ujú. Símbolos muy raros, constelaciones con símbolos raros y así, ¿no? Me llamaba mucho la atención una tabla en particular, ¿no? Que tenía muchos nombres, ¿no? Muchas, o sea, como tipo nombres, pero, o sea, era un lenguaje raro, extraño. Yo nunca había visto algo así. Y constelaciones, muchas constelaciones también, ujú, con nombres raros. De repente llegaba ahí como el encargado de ese lugar, era una especie de humano, pero a la vez era, a ver, no sé cómo explicárselo, era una especie como de entidad energética de materia negra, de materia oscura negra, pero tenía forma humana. Ujú. Ajá, sí tenía figura humana, pero por dentro veía yo claramente que era un ser hecho como de materia oscura o de energía oscura, algo así. Eh, Venía conmigo y trataba o sea, agarraba mi mano y trataba como de meter algo a través de mi mano derecha, me acuerdo muy bien, pero no podía. Ujú. No podía porque entonces yo veía de mi mano derecha salir una luz radiante, así eh, enceguecedora, una luz muy poderosa que impedía que me pasara algo, ¿no? Por imposición de manos. No pudo, o sea, no pudo, o sea, la luz era tal el poder
y le digo, muy, muy radiante la luz, en este sentido, que salía de mi mano derecha, y entonces no podía ser, no podía pasarme nada, y pues se retiraba muy molesto, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa fue la de las más recientes. Y la otra que fue muy, 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 pero muy, muy hermosa, fue muy breve, pero fue muy hermosa. En este sentido, mm, eh, yo estaba eh, leyendo Shema, ajá, el Shema, y estaba haciendo la meditación, ujú, y de repente, en ese momento, como que igual me trasladó el espíritu a una visión muy breve, pero muy, muy hermosa, pero a la vez muy reveladora, en donde veía yo solamente pura luz dorada, luz dorada. No veía nada, seres o algo, no, solo veía mucha luz dorada, pero escuchaba trompetas, escuchaba o sea, sonidos de trompeta así muy enérgicos, con mucho poder, con mucha fuerza, ujú, y escuchaba yo esos sonidos de trompeta en medio de esa luz dorada. Fue espectacular, fue hermoso. De hecho, me conmueve recordarlo. Y de repente cesó esa visión. Ujú, cesó la visión. Después estuve unos días como que, ¿qué es? ¿Qué es? Después escuché uno de sus mensajes y ahí encontré la respuesta, que era el tiempo ya está cerca. O sea, las trompetas están sonando, etcétera, ¿no? O sea, estamos ya, creo yo, más próximos que de lo que nos imaginamos, tal vez. No lo sé, es tal vez una interpretación mía, pero fue muy hermoso esta pequeña visión que tuve, ajá, también. Y estas son de las tres últimas más recientes, ¿no? Que he tenido en ese sentido. Y bueno, te las quiero compartir, igual para si usted gusta comentarme algo o qué sé yo, no sé. Pero, pues bueno, quise compartírselas. Y bueno, también le voy a compartir una cosa muy bonita dentro de parte del trabajo que yo hice dentro de hablarles a algunas de estas personas con las que yo daba clases, etcétera. mm, en San Luis Potosí, ajá, porque yo estaba yendo a San Luis Potosí, daba estas clases a nivel doctorado. eh, Estas personas, o sea, la institución la dirigen un par de antropólogos, ¿no? Pero estos antropólogos pertenecen al Camino Rojo y es un camino, pues, y aparte otras cosas, ¿no? Porque no nada más el Camino Rojo de lo prehispánico, sino ya cosas de satanismo ya disfrazado. Ujú. Eh, entonces ahí es como una especie de academia de brujos, ¿no? Una especie de academia en donde reclutan personas que tienen habilidades espirituales pues para jalarlas a su grupo, ¿no? Entonces yo le hablé a algunos de ellos, una chica en particular que tenía el culto, o más bien su familia pertenecía, bueno, pertenece porque ella ya no, pero ella dejó el culto a la muerte, o sea, ella adoraba la muerte. No, hombre, ahí en San Luis está la cosa, pastor. eh, y luego le platico, ¿no? También lo que el Espíritu Santo me revelaba de la ciudad y todo eso, ¿no? De San Luis Potosí. Pero yo veía, bueno, a esta chica le hablé del Evangelio, la estuve ministrando en el sentido de la psicoterapia, pero después la llevé a que conociera y aceptara a Jesucristo. Fue una lucha muy fuerte, porque toda su familia pertenece a ese tipo de adoración demoníaca. Y ya se imaginará cómo se enojaron, se enfurecieron y ella ya aceptó a Jesucristo, se congregó en la iglesia, ya se bautizó. Y lo más bonito de todo es que le está hablando a varias personas que también de su familia están asistiendo ya a la iglesia. eh, y además ella también está muy encendida en el fuego del Espíritu en ese sentido y ha compartido el mensaje y han aceptado. Entonces, en parte también venía el ataque muy fuerte de ahí. Ujú, o sea, se juntaron varias cosas, varios puntos de ataque hacia mi persona, no, no nada más
fue la parte de la cuestión laboral que le comenté hace un momento, también venía de la parte de la familia de esta chica, y aparte otros locales, ¿no? De por aquí, sobre todo santeros que son eran muy agresivos, hasta unos meses, hasta que empecé a ir a Liberación y que se les empezaron a regresar sus porquerías de brujerías, como decimos coloquialmente, le bajaron como 5 rayitas, ¿no? Al ataque espiritual, eh, porque resulta ser que, bueno, lamentablemente aquí donde yo vivo hay como de esos, ¿cómo llamarle? Pues centros de ellos, ¿no? Y hay varios, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sabemos, o sea, ellos saben quién soy yo y yo sé quiénes son ellos, obviamente. Y pues bueno, el ataque también venía, o sea, como que se juntaron muchos frentes, quiero decir. Por eso aquella ocasión me sentía, pues como me sentía, ¿no? Pero gracias, gracias, pastor, nuevamente por su apoyo, sus oraciones y la fortaleza que he estado recibiendo. En verdad es de mucho agradecimiento. Y entonces también le voy a compartir el video de esta chica que se llama Nancy y que aceptó a Jesús y bueno, en donde la están bautizando y todo ello, ¿no? Creo que son cosas eh, dignas de mencionar, de compartir, de cómo también Dios me ha permitido, ¿no? En este sentido, poderle hablar a las personas y que puedan salir de ahí, ¿no? De esos lugares de adoración maligna, pero ahora que conozcan al Eterno y bueno, eh, almas para Cristo, almas para Yeshua, para el reino del Eterno. Eso es importante. Y pues bueno, hay más cosas, ¿no? Que pudiera comentarle, pero pues ojalá luego nos diéramos un espacio, si usted así lo permite. Y si no, pues bueno, ya le comenté algunas experiencias, aspectos en cuestiones de esta naturaleza. Ujú. Bueno, estamos en contacto. Primeramente nos vemos mañana, Dios mediante. Muchas bendiciones y gracias por su tiempo y la escucha de estos audios. Gracias, gracias, Pastor Hugo. Un gran abrazo. Buenas noches. Hasta luego.